Combinación clave. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo que recibe el presidente Sebastián Piñera en su segundo mandato a partir de este domingo 11 de marzo? Partamos por las cosas positivas. A diferencia del gobierno que él entregó, este gobierno que él recibe tiene un ciclo de cobre en ascendencia en términos de precio del mineral. Tiene un ciclo de cobre alto. Venía, en el caso de Sebastián Piñera, bajando desde hacía casi un año y medio antes el precio del cobre en el mundo, y todo el mundo sabe acá en Chile que es extraordinariamente importante y determinante el precio del cobre para la economía. Todavía no somos un país diversificado en términos potentes respecto de los recursos naturales y sobre todo respecto del valor agregado que generamos a partir de ello, y seguimos en gran medida vendiendo recursos naturales crudos. El cobre es el más importante de todos en ese sentido, y va el presidente Piñera a recibir un país justo cuando el ciclo de cobre empieza a subir de nuevo en su precio, y por eso ha habido crecimiento en los últimos meses, incluso hasta sorprendentemente mayor. En segundo lugar, a pesar de que un banquero, el más importante del país, dijo que este país se caía a pedazos hace algún tiempo, en términos de los grandes consorcios, la banca, por ejemplo, las AFP, las ISAPRES incluso, las utilidades de esos sectores han tenido montos récord en los últimos meses, y por lo tanto hay una potencialidad que el presidente Piñera, me imagino, sabrá utilizar muy bien, porque ese sector lo conoce como nadie, en términos de la voluntad empresarial para poder invertir, para poder generar condiciones de crecimiento y de riqueza mejor. También en lo positivo, a diferencia de su gobierno, donde lo peor que tuvo él, a mi modo de ver, en términos de ministerios, fue el Ministerio de Energía, donde hubo 5 ministros en 4 años, sin que hubiese nada que se pudiese jamás, desde esa época hasta ahora, dejar como una herencia positiva. Va a recibir probablemente el mejor ministerio, el de Energía, que ha cambiado y cambiará más aún todavía con su propio liderazgo la matriz energética del país, desde las energías clásicas a las energías renovables no convencionales, en una dimensión y en una proyección que él puede catapultar aún más de lo que recibió, y que es extraordinariamente positivo respecto de justamente su proyección. También va a recibir reformas estructurales necesarias que se iniciaron. Está bien, no todas las cosas se hicieron bien o se hicieron correctamente, pero se inició ese proceso, y va a depender ahora del presidente Piñera cuál es el camino que sigue. Él ha dicho y ha tomado, incluso entre la primera y la segunda vuelta, ha tomado banderas que eran ofrecidas por parte de este gobierno para iniciar situaciones y no revertirlas. Por ejemplo, la gratuidad incluso en los centros de formación técnica. Y desde ese punto de vista va a ser bien interesante cómo el presidente Piñera aborda esto, que no estaba en su programa originalmente, pero que recibió como herencia, y que ha dicho que en buena parte muchas de esas cosas van a continuar. También en términos de lo que malamente se llama las reformas en términos valóricos, vienen también con viento de cola. Ha sido puesta suma urgencia a la ley de identidad de género, que en su momento su coalición votó en contra, mayoritariamente, pero ahora hay otro tipo de pensamiento, hay otro tipo de sensación, y me imagino que el presidente va a ponderar varias de estas cosas de una manera distinta a cómo estaba el ambiente la vez anterior. Lo mismo en el matrimonio igualitario, y probablemente en algunas otras cosas que necesitan hacerse. También en lo positivo, y muy importante para el presidente Sebastián Piñera, a diferencia del gobierno anterior, esta vez él comienza su gobierno con una coalición extraordinariamente ordenada, una coalición que
hizo una campaña extraordinariamente buena para llevarlo a la moneda y que no está con los ripios, las rivalidades, los punceteos y espadazos que se dio durante buena parte de su gobierno anterior. Está ordenada y tiene un liderazgo claro, y eso siempre es bueno para iniciar un gobierno. También, desgraciadamente, va a recibir herencias pencas y malas. Como en ninguna otra, creo yo, época, desde el retorno a la democracia, han brotado sentimientos de exclusión, de xenofobia, de miedo a la diferencia, que llega a la política y a su coalición también, muy fuertemente sobre la base de temas que tienen que ver con la inmigración, situaciones que se generan en términos de miedos a los demás. Nosotros somos un país que tiene miedo atávico a aquello que es diferente a nosotros. Por eso nos juntamos, nos achoclonamos entre parecidos. Eso genera sentimientos de quiebre en materia del tejido social, del pacto social que debe mejorarse. No es algo que haya iniciado ni que sea de responsabilidad de una particular administración, pero el presidente Piñera va a heredar un auge muy potente en términos de sentimientos de rechazo, de diferencia, de maltrato, sobre la base de diferencias que nos asustan. También va a heredar una crisis institucional patagüina como no se había visto nunca antes, una desconfianza en las élites, una desconfianza en que el sistema democrático pueda funcionar eficientemente para resolver los problemas de la gente. Y por último, el mundo que existía cuando Sebastián Piñera recibió su primer gobierno era mucho menos riesgoso que lo que estamos viendo hoy día, en un mundo que hace aspavientos entre sus líderes sobre quién tiene más armas nucleares, quién las puede usar primero, qué tanto se va a destruir más a la persona que ose levantar un dedo contra otro. Ese es un mundo, repito, peligroso, es más peligroso que el que tenía. Por eso, desde ese punto de vista, en términos de las relaciones exteriores de Chile, las posibilidades de reinsertarse dentro de un juego que importe también liderazgo como alguna vez fue en la región, hay nuevos riesgos y nuevos peligros en materia internacional. Por lo tanto, de lo bueno y de lo malo, siempre un nuevo gobernante recibe de ambos, y deseamos al próximo presidente Sebastián Piñera que ojalá pueda sortear los obstáculos que se le ofrecen antes siquiera de llegar a la moneda y gobernar de la forma más conveniente para la mejoría y el mejor desarrollo del país. Soy Fernando Paulsen y comienza Combinación Clave. Muchos hablan.